Buenos días a todos. Antes que nada, darle las gracias al comité por la invitación y desearles a la nueva Junta los mejores éxitos en el periodo que les corresponde. Alrededor del año 2008 o 2009 se comenzó a hablar en el mundo de la oxigenoterapia y ventilación de un tema que se hacía referencia a la utilización del alto flujo en pacientes. La irrupción de la pandemia arrojó nuevamente este tema a la palestra y es algo que lo hemos tenido presente desde el momento de que se inició la pandemia. Por lo tanto, hemos hablado mucho de lo que es la utilización del alto flujo en pacientes. Voy a procurar, hablar de ventilación mecánica en 20 minutos en un tema. Con esto voy a tratar de hacer bien resumido. Y le pido por favor a los moderadores que me indiquen cuando ya se me cumple el tiempo, de forma tal de no interrumpir a los siguientes conferencistas, y en caso de que quede alguna porción de esta conferencia, como nos toca la segunda dosis de ventilación mecánica al final de este módulo, pues completamos y continuamos con la otra. No poseo actualmente ningún tipo de conflicto, estos son mis conflictos de interés, no tengo ninguna relación con algún fabricante, comercializador o desarrollador de software o equipos que tengan que ver con ventilación mecánica, y no he recibido ningún patrocinio para desarrollar este tema. Una de las patologías mucho más frecuentes que se reciben en las unidades de terapia intensiva es la insuficiencia respiratoria aguda. Esto podemos recibirla en distintos niveles de gravedad, y el peligro es que se desarrolle y nos pueda generar en complicaciones mayores, difícil y de mucho más largo tratamiento. Antes que nada, la terapia de alto flujo no sustituye en ningún momento la ventilación no invasiva tradicional. Quiero dejar esto claro. Bien, es una herramienta adicional al tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria. No es mi intención decir aquí que ya vamos a dejar de usar las máscaras, ya no vamos a dejar de usar los helmets, pero sí es una herramienta importante y mucho más asequible y mucho más confortable de cara al paciente. Definitivamente la oxigenoterapia es la primera línea de tratamiento de todo paciente que llega a la unidad, a través de la forma y manera que sea, cánulas, máscaras con reservorio, pero indudablemente todo paciente que llega, aunque sea una máscara, le vamos a colocar. Otro objetivo de la oxigenoterapia es que lo podemos hacer o de una manera invasiva o de una manera no invasiva, pero el objetivo al final de todo esto es tratar de evitar la invasión del paciente con la colocación de un tubo. Lamentablemente tiene algunas limitaciones. Básicamente, la primera limitación es la intolerancia a las interfaces. Yo no sé si están algunos de los muchachos de la residencia por acá, pero ellos siempre me dicen que cada vez que yo me levanto a dar clases saco siempre algo del bolsillo. Y pues sí, hoy no pierdo la costumbre. Hoy traigo varias cosas en el bolsillo, ¿ok? Para poder tener referencia. Otra cosa que limita la oxigenoterapia es la cantidad de flujo disponible en los sistemas tradicionales. Normalmente los sistemas tradicionales que tenemos nos proveen alrededor de no más de 15 litros por minuto, pero mucho más allá de esto son las condiciones que tenemos de ese flujo de gases que estamos suministrando. Hace mucho tiempo atrás yo fui a un hospital donde la temperatura externa del hospital en algunas áreas era alrededor de 17, 18 grados centígrados. Las tuberías de gases atravesaban todos los quirófanos y llegaban a la terapia intensiva. Quiero decir que nuestros pacientes en terapia intensiva que se le colocaba una máscara estaban recibiendo oxígeno o mezcla de oxígeno-aire a temperaturas de 16, 17 grados centígrados. Entonces, esa es una complicación básicamente, una de las complicaciones en la ventilación de la oxigenoterapia habitual.
Doy atrás, coloco allí algo que se llama el efecto de dilución. Básicamente, cuando tenemos estos bajos niveles de flujo, vamos a tener un serio problema real en la FiO2 inspirada del paciente, y más adelante lo voy a explicar por qué. Cuando nos referimos a terapia de alto flujo, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Es a proveerle al paciente flujos de hasta al menos, repito, de hasta al menos 60 litros por minuto. Esto tiene una razón de ser que lo vamos a ampliar más adelante, pero no solamente que sea en la capacidad del flujo, pero sino también en el acondicionamiento, que es un elemento primordial en el tratamiento, en el área de la oxigenoterapia. Bien, básicamente la oxigenoterapia de alto flujo, y cuando hablo de oxigenoterapia, van ustedes a escuchar mucho en la literatura las cánulas de alto flujo. Cánulas de alto flujo y oxigenoterapia de alto flujo, en esencia me estoy refiriendo a lo mismo. Tienen una serie de mecanismos que favorecen la oxigenación y lo vamos a desarrollar mucho más adelante en la presentación. Es un mecanismo sumamente sencillo. Realmente está compuesto por elementos muy básicos que en algunos instantes, hace muchos años, en los hospitales podíamos ver mezcladores, ¿ok? Y muchos médicos colocaban cánulas de oxígeno, mezclaban directamente en el blender o en el mixer y lo colocábamos al paciente. Básicamente consta de 3 elementos fundamentales. Primero, que es el controlador de flujo y oxígeno, y FiO2. Cuando hablamos de FiO2, tenemos que tener una provisión de aire y oxígeno, claro está. Y ahí está uno de los detalles en aquellos sitios donde vayan a usar elementos, dispositivos de alto flujo. No podemos usar alto flujo usando los mismos flujómetros que usamos en la terapia intensiva. Son distintos. Habitualmente en la terapia intensiva tenemos flujómetros que llegan 15 o tal vez hasta 20 litros. En el caso de los equipos de alto flujo, deben contar con flujómetros que nos provean por lo menos 60 litros por minuto. Si no, no tendría sentido, sería absolutamente infuncional. Los controladores de alto flujo han llegado a tal nivel que se han hecho totalmente electrónicos, aunque también por allí se pueden conseguir algunos de algunos fabricantes que siguen siendo bastante rudimentarios. Simplemente es un mezclador con un flujómetro limitador y luego lo colocamos a un humidificador. Otro elemento importante es que las cánulas de aplicación deben ser que no permitan la condensación, porque cuando colocamos el elemento en la nariz del paciente y tenemos altos niveles de condensación en los tubos, podemos causar un problema peor. Podemos ahogar al paciente con humedad, con agua. Aquí vamos a ver por qué mejora la condición de oxigenación del paciente. Cuando un paciente en condición habitual, o que le estemos colocando una cánula de 4 litros, como vemos en la gráfica superior, y el paciente hace un aumento o una demanda inspiratoria mayor al flujo disponible, la FiO2 resultante va a ser la siguiente: la FiO2 que usted está colocando en el dispositivo más una contaminación de FiO2 ambiental. Ustedes no se han fijado cuando algunos residentes colocan cánulas, máscaras y dicen auméntale el flujo, no está saturando suficiente, auméntale el flujo a la cánula o a la máscara. El problema es esto básicamente. La demanda de flujo pico del paciente es mayor al flujo suministrado. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un consumo de un flujo pico de 15 litros por minuto o de 20 litros por minuto y yo le estoy dando 4, la diferencia la va a tomar indudablemente del aire ambiente. Pero ese no es solo el problema que hay. Es el trabajo inspiratorio agregado de ese paciente por la insuficiencia del flujo suministrado. En la gráfica inferior vemos
como con cánulas nasales con un suministro de 35 litros por minuto para un paciente con un consumo relativamente bajo de flujo pico, permite mantener una FiO2 fijada y medida en la orofaringe. Otro efecto interesante que han escrito los autores es que cómo es posible que con una simple máscara, con una simple cánula, se pueda conseguir un cierto nivel de CPAP. Y la literatura nos está indicando de que en la faringe podemos medir de 2 a 3 centímetros de agua con el paciente con la boca abierta y de 5 a 7 centímetros de agua con la boca cerrada. Esto tiene que ver mucho con el aumento de la impedancia pulmonar generada, pero también nos va a ayudar muchísimo en el hecho de mejorar el reclutamiento alveolar del paciente debido al aumento de las presiones en las vías aéreas. Son parte de las razones por las cuales mejora la oxigenación en los pacientes sometidos a oxigenoterapia de alto flujo. Otro tema, disminuye el espacio muerto. No sé si están algunos de los chicos que yo les doy clase que le hablo mucho del lavado de CO2 en las vías aéreas. Normalmente cuando uno hace un muestreo de las fracciones inspiratorias en los distintos niveles de las vías aéreas, va cambiando en la medida que disminuimos de las altas vías aéreas superiores a las inferiores, la FiO2 va cambiando. Es decir, la FiO2 del aire alveolar no es necesariamente la misma FiO2 que usted está colocando en los dispositivos en la boca del paciente. Hay zonas de transición, zonas de enrarecimiento por otros gases, y esto es muy importante para el tema de la disponibilidad del paciente con el alto flujo. Gracias. Otra cosa importante es que al tener suficiente disponibilidad de FiO2 real en la orofaringe, podemos transformar las vías aéreas superiores a manera de un reservorio de gas fresco con la FiO2 fijada. Pero también al final todo esto se resume en una disminución del espacio muerto y va a incrementar la ventilación alveolar. Todo lo anterior simplemente nos va a llevar a conducir al hecho de que va a haber una modificación en el patrón ventilatorio hemodinámico del paciente, porque el paciente no va a requerir un máximo esfuerzo inspiratorio. A veces suelo usar este gesto que suena un poco medio extraño, pero ustedes me van a entender para hacerlo mucho más gráfico. No es lo mismo hacer esto que hacer. El mayor esfuerzo lo hago en la segunda. Por lo tanto, el esfuerzo inspiratorio aumenta la posibilidad también del daño autoinfligido por el propio paciente. Y me quiero detener acá porque lo vamos a unir con la próxima conferencia. Anteriormente en ventilación mecánica hablábamos de barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma. Ahora, a partir del 2006, 10, 11, 12, empezamos a hablar de daño en lesión aguda al pulmón que es generado por ventilación mecánica. Luego estamos hablando de problemas diafragmáticos, pero ya ahora también tenemos que tomar en cuenta aquel daño que se autoinflige el paciente por un esfuerzo inspiratorio prolongado y sostenido. ¿Ok? Yo quisiera agregar en estos tiempos de pandemia otro daño que frecuentemente en las visitas que hago en algunas unidades estoy observando y que tenemos que tomar en cuenta a los otros daños que he comentado, que es el abuso por hiperoxia. ¿Ok? Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces ya tendríamos que sumar hiperoxia en tiempos de COVID. Por ahí hubo gente que saltó. Bien. Es mucho más cómodo trabajar con los sistemas de alto flujo. Agradezco a un par de empresas que estaban acá. Yo no traía material para mostrarles. Vuelvo y repito, ambas técnicas son fundamentales, son necesarias,
pero cada una tiene su momento de uso. Realmente es mucho más cómodo en algunos casos usar esto que obligar a una ancianita, como pasó hace días atrás, tratando de explicarle que no se quite esto. Es muy complicado. Hace días atrás tuve la oportunidad de visitar a un hospital y la señora quería conversar conmigo, pero lo primero que hizo fue, y luego explicarle a una persona mayor con insuficiencia respiratoria, disneica, decirle no se lo quite. Díganme, si no tiene un terapista o una enfermera encima de la gente. Y esto ha sido uno de los grandes déficits que hemos tenido en la ventilación no invasiva con aditamentos, con máscara o con helmet. La dedicación de tiempo para instruir al paciente de cómo respirar con esto. Yo les digo una cosa, no sé qué paciente pueda tener la paciencia en una etapa de COVID para explicarle, respire con calma con esto. Díganme ustedes, es muy difícil. Bien. Otra cosa importante es que no vamos a tener problemas con fugas o peleas del ventilador con el sistema. Bien. Hablar de esto, ya me acaban de sacar la tarjeta amarilla, ¿ok? Decirle las indicaciones y explicarles para cada que la utilidad en específico. Yo más bien he querido decirles, básicamente podemos usar terapia de alto flujo para todo aquel paciente que requiera algún nivel de oxigenoterapia, básicamente. Pero ya en niveles de complicación, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, le he colocado toda la sustentación científica del caso, pero me quiero detener en un aspecto muy importante en la siguiente, que es en la extubación de los pacientes. Cuando vamos a sacar el tubo del paciente, decía uno de los conferencistas, debemos progresar rápidamente a los pacientes, ponerlos a respirar rápidamente al paciente, pero con la intención de sacarle rápidamente el tubo al paciente. Pero cuando manejamos pacientes que vienen con PIP alto, CPAP alto, al momento de quitarle tubo, existe un desbalance en las presiones alveolares. Y lo que hicimos durante una semana en la unidad, lo vamos a perder fácilmente sacando un tubo. Entonces, los procesos atelectásicos post-extubación están presentes allí al momento del retiro del tubo. Una de las ventajas de las colocaciones o del uso de la marca que sea de alto flujo es que usted coloque su cánula de alto flujo antes de extubar al paciente de forma tal de que al momento de retirar el tubo el desbalance de presiones sea mínimo, es decir, no va a perder el trabajo de abrir que le costó abrir un pulmón simplemente al extubar al paciente. Y el paciente va a progresar mucho más rápido en el proceso de recuperación post-extubación. Bien, es interesante el uso de alto flujo de insuficiencia cardíaca. Lamento no tener el tiempo suficiente para conversar con ustedes en esto, pero pacientes con insuficiencia cardíaca que han mejorado pero continúan con un hipoxémico, podemos utilizar perfectamente alto flujo. Doctora, dígame, tiempo. Ya llevo tarjeta amarilla número 2. Bien. Si no, dejamos para la segunda parte. Bien, continuamos. La insuficiencia hipoxémica aguda debemos nosotros evaluarla. ¿Cuándo usamos? ¿De qué manera? Y es una forma de orientar el uso del alto flujo. Es, número 1, evaluar antes que nada al paciente. 5 minutos. Perfecto, gracias. Me dieron prórroga, estamos los que le gustan el fútbol. 5 minutos más. Bien, tenemos que evaluar primeramente la condición de ese paciente. Si ese paciente tiene criterio para tubo, va a tubo. No hay que discutirlo. Va a ventilación mecánica invasiva, ¿ok? No hay ninguna observación. Un paciente chocado, un paciente inconsciente, ¿ok? Con unos niveles de saturación sumamente peligrosos, ¡puf!, va a tubo, no se discute. Pero si ese paciente dudamos de que pueda ir a tubo, es decir, aunque esté disneico, aunque tenga cierta desaturación, el paciente atiende, está consciente, vamos a pensar en la posibilidad de colocarlo en un sistema de alto flujo.
Una de las cosas que saturó muchísimo las unidades de COVID durante los grandes picos de la pandemia era que todo paciente que llegaba con dificultad respiratoria, con disnea, iba prácticamente desaturando, iba directamente a las unidades. En algunos países las unidades de triaje respiratorio no contaban simplemente con cánulas, máscaras, bolsas de 15 litros para pacientes que su flujo pico excedían 30-40. Eso es imposible que funcione. Eso es imposible que funcione. ¿Ok? Bien, entonces, si el paciente no tiene criterio de intubación, pues vamos a pensar en tener en mente la posibilidad de manejarlo con una oxigenoterapia de alto flujo. Bien, coloquémoslo en 100%, 60 litros por minuto, y a la hora o 2 horas evaluemos la condición del paciente. ¿Qué condiciones vamos a evaluar? ¿Mejoró la saturación de oxígeno, sí o no? ¿Mejoró la frecuencia respiratoria, sí o no? ¿Mejoró el confort del paciente, sí o no? ¿Ok? En esta gráfica del doctor Isachi nos está dando orientaciones bastante básicas y bastante sencillas de la conducta que podemos seguir. Entonces, monitoreemos. ¿El paciente tiene más de 35 respiraciones por minuto? Sí. ¿El paciente está por debajo de 88 de saturación? ¿Tiene un gran incremento del trabajo toracoabdominal, disnea, el paciente está disconforme? Si todo es sí, ese paciente debería ir a otro método de ventilación no invasiva, porque con alto flujo eso probablemente no se va a resolver. Caso contrario, si el paciente, su frecuencia respiratoria está por debajo de 35, su saturación de oxígeno está sobre 88. Quiero detenerme aquí un momento, por favor, y no me vayan a quemar vivo acá. Si el paciente hizo 91, con 100% no le pidan, es 91. 88, y eso lo vamos a hablar en el distrés, ¿ok? Bien. Si el paciente está haciendo menos de 35, mejoró su saturación, mejoró su confort, su trabajo respiratorio, dejémoslo un par de horas más en alto flujo. ¿Ok? Y así progresivamente vamos evaluando resultados en función de básicamente estos elementos: saturación de oxígeno, fracción inspiratoria fijada, y el flujo que le estamos colocando al paciente, pero sobre todo en el confort del paciente. ¿Perdón? Bien. Y así vamos a hacerlo constantemente, cada 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 8 horas y a las 12 horas. Toda esta evolución, toda estrategia de trabajo con alto flujo me va a conducir al siguiente punto de esta presentación. El doctor Roca y colaboradores, la gente en Barcelona, empezaron a trabajar y decir, ¿cómo podemos nosotros buscar una forma objetiva? Ojo, que en ningún momento sustituye el criterio clínico del médico tratante en cabecera de cama. Dejo en eso totalmente claro. Es una herramienta adicional que suma el criterio clínico. Bien, y dijeron, ¿cuáles son las variables que tienen que ver con la oxigenación? ¿Cuáles son las variables que tienen que ver con el trabajo respiratorio? Entonces, la variable básica de oxigenación tiene que ver con saturación de oxígeno y FiO2. La variable que tiene que ver con trabajo respiratorio es la frecuencia. Y de allí nació el índice de ROX. El índice de ROX es un elemento adicional de predicción del éxito o no del alto flujo. En algunos hospitales se han entregado equipos de alto flujo, pero no les han explicado a los médicos a decirle, este paciente tiene criterio para evolucionar, déjalo en alto flujo o derívalo a otra alternativa. El mejor punto de corte para el índice de ROX se estimó alrededor de 4.88. Al hacer un análisis de riesgo del ROX igual o mayor a 4.5 después de las 12 horas, se asoció con un significativo menor riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva. ¿Ok? Ahora, viene un detalle. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un paciente en alto flujo? Depende de la condición. Hay pacientes que a las 12 horas
tienen un ROX bien, una FiO2 baja, un flujo constante, pero usted le quita el alto flujo y el paciente... Por lo tanto, la condición propia de evolución la va a dar el paciente. ¿Ok? Y los pacientes con distrés respiratorio establecido deben indudablemente pasar rápidamente a ventilación mecánica porque realmente no van a recibir el gran beneficio de la terapia con cánula de alto flujo y terapias de alto flujo. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver oxigenoterapia de alto flujo y COVID? Las guías básicamente se lanzaron y las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Crítica el año pasado hicieron varias sugerencias. Número 1, si usted tiene alto flujo en su hospital y llegó un paciente con COVID, úselo por encima antes que cualquier otra terapia. ¿Ok? Porque no estamos gastando todas las balas en la primera hora de la batalla. O sea, usemos alto flujo. Si tenemos COVID y una hipoxemia bastante prolongada, se sugiere usar alto flujo sobre ventilación no invasiva. ¿Ok? Pero si la ventilación con la oxigenoterapia con alto flujo no está disponible en su hospital, sigan usando su ventilación no invasiva, eso sí, con un mayor monitoreo de las condiciones del paciente. Y si los pacientes que reciben ventilación no invasiva o cánulas de alto flujo, indudablemente necesitan igualmente mantener un monitoreo constante de ellos. Pido mis disculpas. Esto es un tema muy amplio, bastante nuevo, constantemente está saliendo información y bueno, estamos siempre a la orden, ¿ok? Gracias.